continuación, el tema de pie diabético será abordado por la doctora Laura Jael Ortiz López, egresada aquí del Instituto sobre Angiología y Cirugía Vascular. Actualmente es subdirectora académica de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Hola, buenos días a todos. Primero que nada le agradezco al comité organizador la invitación. Déjenme ver si esto sirve. No. Muy bien, bueno, yo les voy a platicar un poco acerca del pie diabético. ¿Por qué? Porque la diabetes va a ser una de las enfermedades que son más prevalentes a nivel mundial. Hay más de 350 millones de pacientes diabéticos en el mundo en este momento y en México llega a tener una prevalencia de más del 10% en población general. Su incidencia anual va a ser de 1 a 2% y el 25% de los pacientes van a poder desarrollar úlceras en los miembros pélvicos. Bueno, aquí les traigo una gráfica acerca de cuál es la prevalencia de la diabetes en las diferentes entidades del país. Vean que en algunos lugares hay hasta el 18%, ¿no? Es un montón. ¿Por qué es tan importante? Porque va a ser la causa más frecuente de hospitalización. Se gastan más o menos de 18 a 34 mil dólares por cada hospitalización de pacientes diabéticos en Estados Unidos. Obviamente en México pues no tenemos este tipo de estadísticas. También va a ser más del 80% de amputaciones no traumáticas en Estados Unidos y va a tener una mortalidad general de hasta el 50% a 3 años. Y lo más importante de esto es que hasta el 40% de las amputaciones van a poder prevenirse. Bueno, ¿pero qué es el pie diabético? Esto es la definición oficial publicada en el Diabetes Care del 2008. Es un complejo patológico que va a involucrar la piel, los músculos, los huesos y resulta de lesión nerviosa, circulación deficiente, infección y siempre debe estar asociado con la diabetes. Esta es una fotografía muy bonita de la fisiopatología. Vemos cómo hay neuropatía autonómica, sensitiva y motora que finalmente se van a conjuntar para darnos junto con la isquemia, ulceración, infección e incluso gangrena. Más o menos en el 50% de los pacientes que tienen úlceras en un pie diabético va a tener que ver mucho en la insuficiencia arterial. Generalmente esta insuficiencia arterial es de afectación por debajo de la rodilla o infragenicular y va a ser prevalente más de 4 o 6 veces que en la población general. ¿Por qué? Sabemos que hay disfunción de células endoteliales, va a haber un aumento en el tromboxano A2 y puede haber alteraciones en la matriz extracelular que dan estenosis. Pueden haber muchos tipos de presentación clínica, los podemos encontrar desde así, con una isquemia muy obvia, como en estos dos casos. Puede haber un paciente con pie de Charcot que tenga una úlcera asociada, también, o puede haber incluso nada más deformidad. ¿Por qué es tan importante tratar esta patología? Pues ya mencionamos que porque es muy prevalente y porque cuesta mucho dinero y porque muchos de los pacientes van a estar afectados por esto, ¿no? Esto se requiere generalmente un abordaje multidisciplinario en donde se pueden, o idealmente se tendría que tener la participación de todas estas personas, cirujanos vasculares, educadores en diabetes, enfermeras especializados, fisioterapeutas, infectólogos, internistas, podólogos, radiólogos, trabajadores sociales, y vean cómo cuando se cuenta con un grupo que puede tratar a todos estos pacientes, la mortalidad y la amputación va a bajar bastante. Bueno, ¿y por qué nos puse nosotros primero? Porque los cirujanos vasculares probablemente no seamos los más importantes, pero vamos a ser los que más nos divertimos y los que más le podemos ayudar a los pacientes con pie diabético. ¿Cómo? Desde haciendo tratamientos de revascularización, como este es un ejemplo de un puente complejo que se hizo tanto usando safena mayor como safena menor para hacer un puente distal para poder salvar un pie. Podemos hacer también tratamiento endovascular. Aquí vemos cómo este paciente fue tratada la tibial anterior y la tibial posterior. Esto es previo a angioplastía y esto es después de angioplastía. Podemos ver cómo van mejorando las heridas después de que nosotros lavamos y desbridamos y damos tratamiento local. O incluso
tenemos que, muchas veces cuando ya no se puede hacer nada más, somos los encargados de hacer una amputación a un nivel biológico que sea adecuado y tratando de que el paciente tenga las menores complicaciones posibles después de este procedimiento. Ahora, ¿y qué puedo hacer si yo no soy cirujano vascular? Pues pueden hacer también muchas cosas. Eso es lo que pueden hacer ustedes en este momento, cuando son estudiantes o cuando son pasantes del servicio social o cuando son médicos de primer contacto. Solamente del 12 al 15% de pacientes con diabetes mellitus van a tener una valoración apropiada de las extremidades. Existen muchos ya protocolos que pueden realizar ustedes. Este es uno de los más bonitos y fáciles, está publicado en el American Family Practice en el 2014, en donde ustedes pueden hacer una evaluación puntual de historia clínica, examen físico y educación al paciente. Se dice que en 3 minutos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, primero, ¿qué es lo que tienen que preguntar? Tienen que hacer una historia clínica dirigida. Van a preguntar historia de úlceras o amputación, historia de revascularización, de lesión en piel de más de 3 semanas, si el paciente fuma, cómo se controla la diabetes, si hay dolor o parestesias, si hay claudicación, si hay cambios en coloración, si hay pérdida de sensibilidad y qué tantas revisiones periódicas el paciente se hace de forma anual. En el examen físico se van a dividir en 4 grandes rubros: el dermatológico, donde primero se va a ver el estado de las uñas, si hay o no lesiones dérmicas, si hay callos, hipertrofia, cuernos cutáneos, si hay heridas abiertas. En el examen neurológico van a poder evaluar la sensación táctil. ¿Cómo se hace esto? Esto es muy fácil. Se puede hacer única y exclusivamente tocando el pie del paciente. Un examen neurológico para un paciente diabético formal se hace con un monofilamento o se hace con un biotesiómetro. Cuando uno no tiene estas cosas, puede hacerlo nada más así, tocando 3 dedos de cada pie del paciente y viendo si él siente o no. Hay que valorar arcos de movimiento, deformidades y si hay inflamación, sobre todo a nivel de medio pie. El examen vascular, ¿qué hacer si no tenemos un detector arterial o no tenemos un pletismógrafo? Pues hay que valorar si hay crecimiento de vellos y anexos y siempre hay que valorar si hay pulso dorsal o tibial posterior y si hay diferencia de temperatura, ya sea entre una extremidad y otra o entre varios segmentos de esta misma extremidad. Y finalmente la educación al paciente. Se le tiene que hacer hincapié en que tiene que revisar sus pies y su calzado todos los días, en que tiene que cuidar muy bien sus pies, tiene que secar muy bien sus pies, no tiene que tener ninguna maceración interdigital. Perdón. En cuál es el calzado adecuado, en que el paciente deje de fumar y en el que tenga el mejor control glicémico posible. Y finalmente, ¿cuándo lo vamos a referir? Esto se puede dividir en referencia urgente, alta, media, baja y muy baja. Urgente cuando hay dolor abierto, una herida abierta o dolor de reciente aparición, si tiene sospecha de pie de Charcot o sospecha de compromiso vascular que requiere atención inmediata, ¿no? Prioridad alta cuando tiene historia de úlcera previa, historia de Charcot o de amputación. Prioridad moderada cuando tiene sospecha de insuficiencia arterial o presencia de edema, baja cuando no tenga evidencia de cambios, que tú ya conoces al paciente, y muy baja cuando no hay evidencia de lesiones dérmicas ni de insuficiencia arterial. Y pues es todo. Muchas gracias.